Bueno, bienvenidas y bienvenidos al siguiente video del seminario de investigación 2. En este video nos dedicaremos a hablar sobre la estructura de la tesis o cómo lograr encontrar en el vacío de múltiples posibilidades para nuestra investigación la forma en que debe conectarse y posteriormente presentarse a un gran público. Es decir, cómo vamos a llevar a cabo el proceso de nuestra investigación. Lo primero que tenemos que decir es que el proyecto de investigación, al final de cuentas, debe terminar concentrándose en una forma en que se presentará, es decir, ese texto final que llamaremos la tesis. Para llegar a ese texto final que llamamos la tesis, tenemos que llegar a entender cuál será la argumentura, la arquitectura de nuestro argumento, cómo se va a consolidar entre múltiples posibilidades, flechas que podrían ser trabajar ese mismo tema, cuál va a ser la propia que vamos a trabajar y cómo eso se va a terminar mostrando en un documento final que será la tesis de grado. En ese sentido, cuando hablamos de la estructura del trabajo, tenemos que tener presente estos aspectos: la unidad, el desarrollo, la profundidad y la progresión. Fundamentalmente, cuando hablamos de unidad, ya sabemos a qué estamos refiriéndonos. El trabajo de grado tiene que ser un trabajo unitario. Es una especie de un gran cuerpo que tendrá su cabeza, su tronco, sus extremidades, cada uno cumpliendo sus funciones, pero al final debe unirse de manera que funcione sistemáticamente y de principio a fin. Eso también implica que haya un problema sobre el desarrollo. La tesis tiene que arrancar desde lo primero que puede asumir, el tema más general, el tema más conocido, e ir avanzando hacia mi pregunta de investigación y hacia aquello que yo siento que puede ser aquel aspecto que me hace más ganas de investigar porque es el menos trabajado y el que necesita profundidad. Eso implica que no pueden haber saltos. Como un argumento tiene que ir comprobándose de la A al B, del B al C y del C al D. No se permiten saltos. De esa misma manera, vamos hacia un camino de la profundización. Sería muy extraño que el primer capítulo sea el más profundo y que luego el segundo y el tercero vayan más generales. Generalmente, una tesis implica que su estructura va de lo más general a lo más particular, de aquello que pueden conocer una mayor cantidad de personas a aquello a que nosotros le estamos apostando, o en dados casos que estemos trabajando en cuestiones de aplicación o de análisis, el último punto será la aplicación en concreto. Digamos que, por ejemplo, queremos hacer una lectura Foucaultiana de ciertos programas de filosofía en el país. Seguramente el primer capítulo tendría que ver con Foucault y la educación, el segundo capítulo tendría que ver con filosofía en Colombia y el tercer capítulo sería el de la aplicación. Sería muy raro que fuera de otra manera. Y en ese mismo sentido es el asunto de la progresión. No podemos ir inventando conceptos que no se nos unen a los anteriores. Cada concepto, cada tema, cada problema es un punto más en el desarrollo de lo que yo quiero trabajar. Entonces, a lo que nos invita aquí este apartado es a pensarnos seriamente cuál es esa estructuración, cómo quiero yo articular mi problema, mis objetivos con un posible proceso final de escritura. En ese sentido, podemos llamarlo como un esqueleto que luego tomará carne. Cuando te pregunto por la estructura de la tesis, te pregunto por el esqueleto. ¿Cuáles van a ser esas divisiones de capítulos y cuáles van a ser apartados de esos capítulos, en dado caso que podamos llegar a este nivel de profundidad? Por lo menos es exigible la división de capítulos. No necesitamos ya el desarrollo de los capítulos porque es lo que haremos posteriormente en tercer y cuarto semestre, pero sí necesitamos que nos digamos rápidamente cuál va a ser esa estructura. Esa estructura, por supuesto, es flexible y puede cambiar, pero la necesitamos ya. ¿Cómo la hacemos? Tenemos en cuenta los objetivos específicos, aquello que yo dije que iba a trabajar, cómo lo iba a trabajar, y a partir de unir esas dos partes, digo, objetivo específico número 1, ¿qué implica en el capítulo 1 y qué partes tendría? Objetivo específico 2, capítulo 2 y qué partes tendría. También debo poder justificar en 2 o 3 líneas ese capítulo. Ojo, igual que un esqueleto, no todos los capítulos cumplen la misma función. A veces y generalmente el primer capítulo obedece a un estado de la cuestión o un estado del arte.
Luego los siguientes capítulos van profundizando. En tesis de aplicación, generalmente el último capítulo es de la aplicación. Además de eso, cuando ya trabajamos textos en donde lo que queremos es hacer un proceso de comparación de dos textos o de dos autores, generalmente podemos optar por dos caminos. Podemos optar por dedicarle un capítulo a cada uno de los autores o trabajar los dos autores, pero desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, en uno vamos a trabajar el problema de la sustancia y en el otro capítulo vamos a trabajar el tema del accidente. La sustancia en Platón y Aristóteles, siguiente capítulo, accidente en Platón y Aristóteles. O sustancia y accidente en Aristóteles, sustancia y accidente en Platón. Eso nos lleva a pensar que generalmente la estructura del trabajo de grado tiende a una estructura piramidal. De esta manera, ¿cierto? Donde lo tenemos lo más general y vamos profundizando y complejizando y agrandando el proceso de nuestro conocimiento y de lo que exigimos al lector. Al lector al principio, en el primer capítulo, no podemos exigirle todo, incluso en este nivel en donde esperamos que nuestros lectores son personas ilustradas. De todas maneras, no podemos dar por visto o podemos creer que ya sabe todo. Tenemos que explicar las partes generales del concepto, del problema y luego ir a la especificidad. De lo menos propositivo a lo más propositivo, de lo general a lo particular. Eso hará que nuestros capítulos coincidan a tener una buena orden y además de eso una consecuencialidad. Porque, ojo, los capítulos de la tesis no pueden estar separados, tienen que unirse, tienen que ir en conexión el uno con el otro. En este sentido, cuando tenemos pensado qué sí debes y qué no debes en una tesis, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: priorizar la coherencia y progresión argumental, es decir, cómo va a progresar el capítulo y cómo del capítulo progresa el siguiente capítulo. En este punto es importante, por ejemplo, pensar que cada capítulo al inicio nos debe decir qué va a ser, a qué pregunta responde, cómo lo va a hacer y qué tesis sustenta. Y al final nos debe decir y nos debe abrir la posibilidad de qué viene después, ¿cierto? Ese tipo de párrafos, como vimos en este capítulo, hemos llegado a X, Y y Z, pero este camino no es suficiente porque debemos descubrir ahora A, B y C. Y ahí, entonces, tenemos una buena estructura de tesis. Entonces, priorizar la coherencia y progresión. Pero además, cuando ya empecemos a pensar en los capítulos, tenemos que escribir una introducción que sea el mapa de toda la tesis. Pensemos que en este sentido, cuando pensamos la estructura, estamos haciendo el mapa de la tesis, pero no el mapa de la tesis como proyecto de investigación, sino el mapa de la tesis como documento. ¿Cuáles son el índice? ¿Cuál es el índice de tu tesis? Hay que asegurarse de que cada capítulo avance en tu argumento. ¿Por qué? Porque si no lo avanza, es un capítulo innecesario. ¿Cierto? De pronto es un capítulo que está diciendo lo mismo, así que no tendríamos que tenerlo. O es un capítulo que habla de otra cosa. Entonces puede ser un tema interesante, pero no hace parte de la tesis. Finalmente, también tenemos que ser flexibles, como les decía, y estar dispuestos a reajustar la estructura en el proceso. Por supuesto, hasta ahora solo tenemos una idea general de cuáles serán los apartados de ese capítulo, pero en compañía con tu director o directora de tesis, a partir de nuevas lecturas, teniendo en cuenta nuevas posibilidades, puedes darte cuenta que de pronto un capítulo era demasiado grande y que debe ser dos capítulos, o los capítulos se han hecho muy pequeños y debemos anexar otro capítulo. Pero eso no se sabe antes, se sabrá en el camino. Eso no implica que no tengamos un mapa general. ¿Qué no hay que hacer? No vamos a usar títulos de los capítulos que solo mencionan autores, porque eso no nos da una visión. También no debemos escribir un capítulo sin una tesis o sin una conexión explícita con el argumento principal. Eso nos lleva también a que cada capítulo está en un engranaje, va en desarrollo. No hay que pensar la conclusión como un simple resumen, eso lo veremos después. No hay que introducir material nuevo en la conclusión y tampoco hay que dejar que tu tesis se convierta en una serie de ensayos inconexos. No es como que en primer semestre hice este ensayo que era muy bueno, lo uno con este otro ensayo de segundo semestre que también era muy bueno, lo uno con este ensayo de tercer semestre y ahora tengo una tesis porque tengo 60 páginas. No es así. Cada capítulo debe estar conectado. Entonces, concretando y resumiendo, cuando te preguntan por la estructura de la tesis, lo que te están preguntando es por un esbozo del índice.
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, con sus nombres y, si de ser posible, con los respectivos apartados. Aún así, no es necesario tener los apartados de cada capítulo, pero sí es obligatorio que a cada capítulo seamos capaces de ponerle 3 o 4 líneas en donde justificamos qué se va a trabajar en él, cuál es su objetivo y cómo se relaciona con el tema general de la tesis. También, eso no se pide, pero también es importante que lo tengas en cuenta, qué bibliografía necesitas para cada capítulo.